Día a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo siendo parte del comité que organizó esto, quería agradecer la presencia. La razón por la que hemos cambiado el orden, yo quería muy brevemente, en 6 o 7 páginas, describir otra visión del sector. Básicamente es dar o una fotografía o una película, depende de qué es viene a ser el punto, y pensar que el sector tiende a ser muy inercial. Entonces, lo que hemos venido viendo, si no hay cambios grandes, es probablemente lo que se seguirá viendo. Ahora, no por eso quiero ser muy negativo, es parte de mi personalidad. Yo creo que estos 6 años se han logrado bastantes cosas, y yo creo que ha habido avances muy importantes en todos los aspectos que tienen que ver con la interconexión, desde avanzar en el marco, en las tarifas de venta. También ha habido, por primera vez, desde que yo recuerdo, un foco real en el espectro, desde varios puntos de vista. Desde que hubo licitación del espectro, se está considerando un cambio de atribuciones, o de hecho ya se dio el cambio de atribución. Ahora lo que viene es la asignación. Hay pugnas por el espectro, y claramente se está haciendo la parte de la televisión digital, que está íntimamente ligada al espectro. Ha habido avances en precios, pero también le pregunta a uno, depende de lo que va a decir. Entonces ese es un tema que a mí me gusta tratar de evitar. Ha regresado claramente la inversión pública al sector de telecomunicaciones, que tiene sus bemoles, puede ser considerada muy positiva, pero eso tiene que hacerse con mucho cuidado para no ser muy probable que la inversión privada, y finalmente se puso, aunque muy parcialmente, a utilizar un activo del gobierno, del Estado mexicano, más que del gobierno, que es la red SFE, aunque continúa estando al 80% desaprovechado, ¿no? Entonces, eso por un lado de la parte muy positiva. Ahora lo que quería es dar mostrar una serie de indicadores, ya sea el puntual o la película de los últimos 10 años, y tratando de evitar utilizar cosas hechas internas y hacer cocina con los números, simple y sencillamente mostrar qué es lo que se ve en la comunidad internacional. No son mediciones hechas por nosotros, insisto, son totalmente públicas, nada más la manera de mostrarlo. Y esto me lleva a dos citas que creo que son bastante ilustrativas de lo que está pasando en México. Por un lado, el presidente de Chile dijo hace un año que esto es una carrera en contra del mundo, y que está avanzando, y por lo tanto, si estamos avanzando más lento que el mundo, en el fondo estamos retrocediendo. Fue lo que dijo el año pasado. Y por otro lado, quiero citar a Bill Clinton, no porque sea un republicano, que no va por ahí, pero esta es una frase que se utiliza mucho en Arkansas, pero él la utilizó en su campaña, en donde decía: ¿cómo va a ser un presidente de Estados Unidos aquel que fue gobernador del estado que está en el penúltimo lugar en esto, en el penúltimo lugar en esto, en el último en esto, ¿no? Y dijeron, es básicamente el tercer peor estado de Estados Unidos. Y su respuesta fue: thank God for Louisiana and Mississippi. Entonces esto es, y ahora va a venir el caso de Portland. Entonces voy a tomar primero el indicador del Network Readiness Index. Esta básicamente es una medición ponderada de la apropiación de las telecomunicaciones, de la infraestructura, el marco regulatorio y el uso. Y aquí muestro desde que se está haciendo, que es en el 2002, o sea, en el periodo, hace a final de año, incluso en el 2001, 2002, 2003. Y esta es la evolución de México. Ahora esto, México forma parte del conjunto original de los indicadores, pero ese conjunto ha venido aumentando. Eso es en 80 países, hoy tiene 150 países. Entonces, México, la primera vez que se hizo, está en el lugar 44. Si mantenemos la muestra original de los países constante, México ha pasado del lugar 44 al lugar 56, ha perdido 12 posiciones. Si tomamos el total de los países, es una muestra que se ha duplicado, México ha pasado del 44 al 76, ha perdido 32 posiciones. Y fuera de algunos picos que se van dando a lo largo de los años, aquí lo que vemos es una clara tendencia que aunque continuamos avanzando, estamos avanzando mucho más lento que el resto de los países.
Bueno, en cuanto a penetraciones, aquí como son datos de la OECD, básicamente suma la banda ancha fija con la banda ancha móvil. Si esto está correcto o no, creo que no es el punto de discutirlo, es básicamente cómo lo hace. Son los países ricos, en principio, ya lo podemos considerar rico, y luego hago una comparación del promedio de la velocidad anunciada con respecto al PIB per cápita. Y aquí lo que estamos viendo, bueno, México no se ve bien, ¿no? Aquí no está en Gulf, Louisiana, Mississippi, es en Gulf por Turquía, solo uno. Pero ya cuando vemos el promedio de velocidad anunciada y el PIB per cápita, México realmente no se ve. Tercer punto, es aquí de donde yo saqué lo que está en Gulf, Louisiana, Mississippi. Esta es la penetración de telefonía móvil en junio 2012, es decir, hace 3 meses. No hice el tercer cuarto del año porque los datos todavía no están completamente fuera. Pero aquí lo que vemos es que en América Latina, ya no es la OECD, es en América Latina, aquí hay que agradecer a Bolivia. México tiene la penetración de telefonía móvil más baja de toda la región, excepto por esos dos países. Creo que ahí dejo el comentario. Ahora, ¿cómo se distribuyen todos estos servicios? Entonces aquí tenemos, estos son datos de 2010, que fueron publicados en el 2011, sobre el que hacemos un análisis, que es la penetración de los diferentes servicios por decir la penetración, y sigue siendo 10% de los más ricos hasta el 10% de los más pobres, y vemos las 10 partes. Y es básicamente esto lo que estamos viendo. Entonces, lo que vemos es 41% de los domicilios tienen un teléfono móvil, 64% de los domicilios tienen al menos un teléfono móvil. Aquí me quiero detener un momento, porque cuando estamos hablando de 90 y no sé cuánto por ciento de penetración, si solo 64% de los domicilios tienen teléfono, al menos un teléfono móvil, la penetración por definición es menos de 64%. Es decir, tenemos menos de 2 de cada 3 mexicanos tienen un teléfono móvil. Esa es la manera de interpretar correctamente esto de la penetración, por muchas razones que se podrían explicar, está en el 90%, pero eso no significa que el acceso es totalmente universal. Luego, 1 de cada 4 domicilios está con una computadora y 1 de cada 5 tiene algún tipo de acceso a Internet. Pero bueno, esta es la fotografía de 2010. Si la comparamos con 2008, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la brecha digital vemos que la mitad de los domicilios más ricos del país, el crecimiento fue mucho más acelerado que la mitad de la mitad más pobre, y de hecho esto solo significa que se está abriendo esa brecha. En telefonía fija, bueno, lo que hemos de hablar, básicamente se redujo menos a los pobres, pero básicamente estuvo relativamente constante. Pero lo que vemos es que la telefonía móvil aumentó en 2 veces y medio más para los ricos que para los pobres, las computadoras casi 6 veces más, e Internet casi 15 veces más. Esto es una tendencia de 2008 2010. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un aumento de la brecha digital, no una disminución de la tan hablada brecha digital. Brecha digital es una medida relativa, no es una medida absoluta. Luego, este es uno de los indicadores más difíciles de encontrar en México. Hasta donde nosotros sabemos no existe una medición certera de cuál es la penetración de Internet en las escuelas. Esto es un trabajo que hicimos hace un par de años, son datos muestrales, y básicamente lo que encontramos fue esto. Esto probablemente ha cambiado bastante en el último año y medio, especialmente porque ha habido bastante apoyo, pero de todas maneras estamos comparando índices que están en el 5% con índices que deberían ser cercanos al 100%. Luego, en cómo el gobierno utiliza las tecnologías de información, existe un ranking internacional, es el de gobierno, y aquí lo que tenemos es lo que hemos ganado o perdido entre 2008 y 2011. Y México básicamente perdió 16 lugares. Lo que América Latina muy bien. Luego lo que tenemos aquí es una selección bastante sesgada, pero ese no es el punto, porque si hemos perdido 16 lugares. México se encuentra en el número 51. Pasamos de ser un país que estaba en un lugar razonable, de los primeros 30, y ahora estamos básicamente a la mitad. Entonces, la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y no es que yo sepa la respuesta, que vaya a dar la respuesta. Entonces, lo que queremos hacer es, y yo dejar aquí para ustedes y para
protocolo disciplinario que se va a discutir y algunas preguntas. Realmente, ¿qué es lo que está pasando en México? Esto se debe a que no hay visión, o que no hay liderazgo, o de que no hay interés del gobierno. Esto no ha sido una prioridad nacional y ha habido una falta de coordinación en el diseño o la implementación de la política pública. Nuestras leyes y nuestras regulaciones son adecuadas o no, y la política de competencia es adecuada para el desarrollo del sector. Ha habido un abuso de amparos y hay un predominio de una sola empresa que ha impedido que esto continúe creciendo. Hay captura del regulador y de las demás autoridades, o no se hacen cumplir las leyes gubernamentales. Estas son preguntas. Lo que estoy diciendo que entre las causas es lo que en general se maneja más abiertamente sobre las posibles causas de por qué el sector no está avanzando. Entonces, lo que nosotros creemos aquí en el sitio, que ya lo ha mencionado, es que todo esto tiene una característica, todo lo que hemos dicho antes. Y esto es que básicamente en México todavía hay una falta de instituciones fuertes. Y todo está relacionado con la institucionalidad de México y en específico del sector de telecomunicación. Entonces, esto es lo que quería decir, poner un punto de partida que junto con lo que ha hablado el subsecretario Noela Barría, creo que nos dan una visión bastante amplia de qué es lo que hay en el sector, en donde estamos y qué es lo que deberíamos hacer como país para ir hacia adelante y tratar de revertir esta situación, que aunque avanza, no está avanzando a la velocidad que el país necesita. Gracias.